Sé que nos acabamos de sentar, pero me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer la porción bíblica que tenemos hoy. La misma se encuentra en 2 Corintios 3, versos 12 al 18. Y lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Ya que este camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Inclinen sus rostros ahí donde están y acompáñenme a hacer esta oración. Espíritu Santo, ven y enciende en nosotros el deseo de contemplar a Jesús para poder estar con Jesús, ser como Jesús y vivir como Él vivió. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Si hay alguien que no me conoce, quiero presentarme. Mi nombre es Eliud Morales y hoy damos comienzo a una serie de 4 enseñanzas titulada Contemplando a Jesús. Y en este primer episodio, quiero ser bien claro del objetivo, vamos a estar viendo de cerca las implicaciones que tienen contemplar a Jesús en nuestra vida individual, en nuestra comunidad y en el mundo entero. El objetivo de este primer episodio es comunicar la centralidad de la práctica de la contemplación de Jesús para aquellas personas que hemos decidido reorientar nuestras vidas alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. En otras palabras, si no practicamos el contemplar a Jesús, esas 3 cosas no van a ser posibles. Ahora bien, hay algunos de nosotros que todavía nos encontramos en el proceso de considerar seriamente si vamos a seguir a Jesús. Y si ese es tu caso, hay varias herramientas que quiero proveerte. Lo que quiero es que sepas que este episodio no se trata de una tarea para salir corriendo a contemplar a Jesús. Se trata de convencernos de la importancia de que contemplando a Jesús tenemos la dicha y la bendición de estar ante su presencia. Así que quiero comenzar compartiendo el siguiente pensamiento. El hombre se convierte en lo que contempla. El hombre se convierte
en lo que contempla. Y ese pensamiento es de Marshall McLuhan. Es un filósofo canadiense católico que predijo, escuchen esto, Marshall pudo predecir la invención del Internet para el año 1950. Y esa cita que acabamos de leer fue comunicada para destacar la influencia y el impacto que tienen los objetos y medios de comunicación en nuestra identidad y en la manera en la que percibimos el mundo que nos rodea. Ya este filósofo estaba advirtiendo desde el 1950 que la difusión masiva de comunicación tendría efectos muy profundos en nuestra identidad y en nuestra manera de percibir el mundo. Y encuentro muy interesante que su línea de pensamiento, aunque estaba adelantada el tiempo por unos 30 años, no se aleja mucho a la línea de pensamiento que Pablo enseña en una carta a los creyentes en la ciudad de Corinto, unos 1900 años antes. Porque al leer ese capítulo 3 de Corintios 12 al 18 podemos concluir lo siguiente. Y me gustaría que anotara esto. La contemplación de Jesús no es un lujo espiritual. Quiero comenzar con eso. La contemplación de Jesús no es un lujo espiritual, es el corazón palpitante de la vida abundante y eterna de los aprendices de Jesús. Pero yo sé que eso de contemplar se escucha esotérico y un poco, ¿verdad?, místico. ¿Qué significa contemplar a Jesús? ¿De qué estamos hablando, pastor, cuando usted dice tenemos que contemplar a Jesús? Y quisiera proveerle mi definición práctica de contemplar a Jesús. O sea, esta no es muy intelectual. No está escrita en piedra, es mi definición. Contemplar a Jesús es el acto de, uno, tomar las riendas de nuestra atención y dirigirlas hacia Jesús y su enseñanza. Eso es lo primero. Y lo segundo nos dice cuál es el propósito de por qué hacemos eso. Con el fin de ser transformados a la imagen de Cristo. La contemplación es el acto de meditar y reflexionar detenidamente sobre las verdades divinas, particularmente sobre las vidas, la enseñanza y la obra redentora de Jesús. Desmenucemos un poco esa definición que le acabo de proveer. Tomar las riendas de nuestra atención y enfocarlas en Jesús, en su enseñanza. La idea de que un creyente debe tomar las riendas de su atención para practicar la contemplación de Jesús tiene unas implicaciones bien profundas en su formación espiritual. Esto también nos sugiere que el crecimiento espiritual es una responsabilidad individual de cada aprendiz de Jesús, no solo de los líderes religiosos o de la comunidad de fe. El creyente debe tomar la iniciativa en su propio desarrollo espiritual y por eso tiene que retomar las riendas de su atención. Porque al enfocarse constantemente en Jesús, el creyente desarrolla la perspectiva de vida de Jesús. Y esto afecta cómo pensamos, qué decidimos, qué decimos, qué hacemos. Y comienza a profundizar las prioridades y los valores del creyente. Así que lo primero que implica esto, entre muchas cosas, porque pudiéramos estar un año hablando de las implicaciones, te quiero dar algo bien importante. Esto implica
descubrir nuestra identidad en Cristo. Contemplar a Jesús va a determinar cuánto tú conoces y cuán familiarizado estás con tu identidad en Cristo. La contemplación de Jesús fomenta una relación más íntima y personal con Jesús. Implica pasar de un conocimiento intelectual, de conocer acerca de Jesús, a experimentar una vida en la presencia de Jesús. Ahora bien, no contemplamos, la contemplación no se trata de enfocar nuestra atención en Cristo sin ninguna intención. No lo hacemos por cumplir con contemplar. La última parte de la definición práctica nos dice cuál es el objetivo de por qué contemplamos a Jesús. Y es con el fin, con el propósito, con el objetivo de ser transformados a la imagen de Cristo. Y si lo primero tenía implicaciones profundas, esto tiene implicaciones profundas también. Número 1, esto significa resistencia a las influencias culturales. En un mundo lleno de distracciones, tomar las riendas de la atención implica resistir de manera activa las influencias que nos alejan de la contemplación de Jesús. Resistir de manera activa es lo que nosotros hacemos cuando nos preparamos, unos más que otros, cuando vienen los huracanes. Tomamos precaución, tomamos medidas preventivas para resistir las influencias culturales que vienen de manera de diluvio y lluvia torrencial por todos lados donde caminamos y por todo donde estemos. Tenemos que ir preparados para resistir esas influencias culturales. Así que tenemos que desarrollar la capacidad de elegir conscientemente en qué me voy a enfocar. Y eso, mis hermanos, en este tiempo es bien difícil de hacer. ¿Y por qué esto es tan central en la vida de un creyente? Porque es tan importante dirigir nuestra atención hacia la persona de Jesús y hacia su enseñanza, porque esto implica nuestra transformación del carácter a la imagen de Cristo. La práctica constante y consistente de dirigir nuestra atención hacia Jesús puede llevar a una transformación del carácter del creyente. Nos volvemos en lo que contemplamos. Y este principio sugiere que enfocar nuestra atención en Jesús nos hace más semejantes a Él. Y esto, mis hermanos, es un pensamiento bien interesante. Y el salmista va un poco más profundo al sugerir que aquello a lo que le prestamos atención termina convirtiéndose en un ídolo si no es Jesús. Mira lo que escribía el salmista en el Salmo 115, verso 8. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Quiero que prestes atención y que anotes, que saques fotos, que te lleves este pensamiento que es el que va a estar guiando este primer episodio. Lo que soy
o no soy actualmente es el resultado de lo que he estado contemplando. Lo que soy o no soy actualmente es el resultado de lo que he estado contemplando. Y esto es doloroso. Tengo que decir, ouch. Porque con el tiempo me he convencido que podría pasarme la vida entera mirando hacia afuera, buscando a quién culpar por mis pensamientos, por mis palabras y mis acciones. Y unas veces podré culpar a la disfunción familiar en la que crecí. Otras veces a las grandes influencias pecaminosas a mi alrededor en la escuela superior y en la universidad. De adulto podré echarle la culpa a la crisis financiera y sociopolítica de mi país. Pero, ¿qué tal si te dijera que hay una pregunta que responde a todo esto? Una pregunta tan simple que parece broma, pero tan profunda que podría cambiarnos la vida. Y esta pregunta es la siguiente: ¿qué estoy contemplando? ¿A qué le estoy prestando mi atención? ¿Y de dónde va dirigida de manera repetida? Y es así de simple. ¿Qué estoy contemplando? Y no es quién tiene la culpa, ni por qué me pasa esto a mí, ni siquiera qué haría Jesús. Es qué y a quién estoy contemplando. Porque verán, podemos pasar nuestra vida entera buscando culpables, pero al final del día lo que realmente determina quiénes somos y cómo actuamos es aquello en donde enfocamos nuestra atención. Si nos pasamos el día contemplando nuestros problemas, adivinen qué, nos vamos a convertir expertos en problemas. Y si nos enfocamos en las injusticias del mundo, nos volveremos amargados y cínicos. Pero si decidimos enfocarnos en Jesús, eso lo cambia todo. Cuando contemplamos a Jesús, empezamos a percibir el mundo a través de sus lentes. Empezamos a ver las posibilidades en lugar de los problemas, el potencial en lugar de las limitaciones. Y no estoy diciendo que de repente todos nuestros problemas se van a desaparecer por un arte de magia. No es que contemple a Jesús por 5 minutos y ¡puf! Tu jefe deja de ser un gruñón. O tu cuenta bancaria se llena milagrosamente. Ya quisiéramos que fuera así de fácil. Lo que sí ocurre es que empiezas a ver esos problemas de una manera diferente. Es como si te pusieran los lentes de realidad aumentada, pero son una realidad espiritual. De repente, tu jefe gruñón se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia. Esa crisis financiera se convierte en una invitación a confiar en la provisión de Dios y a ser creativo con los recursos que tienes en las manos. Y lo más loco de todo esto es que mientras dejas de estar ocupado, mientras estás tan ocupado contemplando a Jesús, te das cuenta que ya no tienes tiempo para buscar culpables. Estás demasiado ocupado creciendo, aprendiendo y siendo formado a la imagen de Cristo como para prestarle demasiada atención a los problemas y las pruebas de la vida. Así que la última vez que sientas la tentación de jugar el juego de la culpa, hazte un favor tú mismo y pregúntate qué estoy contemplando. Y si la respuesta no es Jesús, bueno, ya sabemos qué hacer. ¿O no sabemos? ¿Cómo contemplamos a Jesús?
¿Cómo podemos comenzar a practicar la contemplación de Jesús? Porque esto no es un ejercicio esotérico donde nos sentamos y nos quedamos tranquilos y vaciamos nuestra mente. Sí es eso. Pero si no la llenamos con la verdad del Evangelio, no estamos contemplando a Jesús, estamos contemplándonos a nosotros mismos. Y en esta porción bíblica, capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 3, en los primeros 3 versos del 12 al 15, Pablo hace una enseñanza muy poderosa. Dice el verso 12, ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser ¿qué? Muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esta gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden a qué se estaba refiriendo Pablo con eso. Bueno, en estos versos Pablo nos hace un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, enfatizando cómo esos pactos definen la manera en la que las personas se relacionan con Dios. Para efectos de esta serie, vamos a hablar de esos 2 pactos como 2 sistemas operativos diferentes. El concepto del sistema operativo del antiguo pacto y sus implicaciones en lo que contemplamos es una analogía poderosa y la podemos profundizar de la siguiente manera. La naturaleza del antiguo pacto era basado en una ley mosaica, una ley dada por Moisés, escrita por Moisés, dada por Dios, comunicada por Moisés, que funcionaba como un sistema operativo que definía cómo las personas se relacionaban con Dios. Y este sistema se caracterizaba por reglas externas y rituales, enfoque en el cumplimiento de la letra de la ley, temor al castigo como motivador principal y la separación entre lo sagrado y lo profano. Y también Pablo habla de un velo sobre la mente y en el corazón. Y es que en los versos del 14 al 16, este sistema operativo creaba un velo metafórico en la mente y el corazón de las personas. Oscurecía la plena revelación, la revelación completa de Dios. Limitaba la intimidad en la relación con Dios. Fomentaba una mentalidad legalista. Dificultaba ver más allá de lo exterior hacia el corazón de Dios. Y alguien podría decir, eso está muy bien, pastor, pero Pablo está hablando a judíos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Es que este sistema operativo terminaba oscureciendo la revelación plena de Dios. Y este sistema operativo sigue presente en la iglesia moderna, escondido detrás de la cultura del predicador celebridad, el celebrity preacher. Esa cultura ha influido en perpetuar aspectos de ese sistema operativo antiguo. Y estas son algunas de las comparaciones. En el antiguo pacto, los sacerdotes mediaban entre Dios y el pueblo. En la cultura moderna del pastor celebridad, los predicadores a menudo se convierten en esos mediadores de la experiencia espiritual. En el antiguo pacto había un énfasis en rituales y ceremonias específicas
En esa cultura moderna, la dependencia de ciertos formatos de servicio o la presencia de algunas figuras carismáticas también perpetúan ese sistema operativo. En el antiguo pacto había una importancia en las manifestaciones visibles de la presencia de Dios, y en la cultura moderna del pastor o el predicador celebridad hay un foco en experiencias emocionales y manifestaciones durante los servicios. Bajo el sistema operativo erróneo, las personas tienden a contemplar el ritual en lugar de la relación, el pecado y la culpa en lugar de la gracia y el perdón, la apariencia externa de santidad en lugar de la transformación interna. Y esto, mis hermanos, producen creyentes que pueden volverse pasivos en su propio crecimiento espiritual, esperando que ese líder carismático haga el trabajo espiritual por ellos, creando dependencias enfermizas de una figura carismática en lugar de fomentar una relación directa con Dios. Y todo esto al final fomenta una cultura de adoración a una personalidad que distrae de la adoración a Dios. Bueno, pastor, ya sabemos de qué manera no debemos contemplar. Y este primer episodio es de las implicaciones de contemplar a Jesús. Pues entonces, ¿cómo contemplamos a Jesús? ¿Qué es contemplar a Jesús? Pues Pablo contesta esa pregunta en el verso 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Quiero que anoten la primera herramienta para contemplar a Jesús. La herramienta número 1 es contemplar, es tener acceso directo a la gloria de Cristo. Contemplar es tener acceso directo a la gloria de Cristo, es no depender de figuras principales, de esos grandes hombres de Dios para poder tener acceso a la gloria de Cristo. El apóstol Pablo conecta la ilustración del velo de Moisés con el velo que todos llevamos puestos antes de seguir a Jesús. Pablo hace referencia a Éxodo 34, del 29 al 35, por si lo quieren leer luego, donde se registra que Moisés tenía que usar un velo para cubrirse la cara luego de encontrarse con Dios, ya que salían, escuchen esto, rayos de luz de su rostro como resultado de estar cara a cara con Dios. Increíble. Ahora bien, uno de primera impresión podría pensar que la razón por la que Moisés se ponía ese velo era para que la gente no tuviera miedo de acercarse a él. Sin embargo, unos versos antes, en el verso 12, Pablo nos deja claro que la razón por la que se cubría el rostro era para ocultar que esa gloria iba apareciendo en su rostro, ya que aquella gloria estaba destinada a desvanecerse. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque en el verso 16, Pablo nos enseña que cuando alguien se vuelve, o sea, se arrepiente y se torna hacia Jesús, ese velo que nos impide ver con claridad a Dios es quitado, teniendo acceso a una gloria que está destinada a brillar por el resto de la eternidad. Y la contemplación de Jesús es precisamente la práctica intencional de estar en la presencia de Jesús. Y es en ese estar con Jesús donde desarrollamos intimidad y el conocimiento de una experiencia
con Cristo. Presta atención al siguiente pensamiento. La contemplación no es una técnica para acercarnos a Jesús. Es el reconocimiento de que ya Jesús está cerca, esperando que prestemos atención. La contemplación no es una técnica para acercarme a Jesús. Es el convencimiento de que ya Él está cerca y a través de fijar mi dirección, toda mi atención hacia su persona, podemos disfrutar plenamente de su presencia. La herramienta número 2. Contemplar a Jesús es libertad del espíritu. Herramienta 2. Contemplar a Jesús es libertad del espíritu. Vamos a regresar un momento a la primera parte o al verso 17, donde Pablo nos enseña, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Lo que significa que cuando contemplamos a Jesús, nos liberamos de las ataduras legalistas y nos permite una relación más íntima con Dios. Además, nos permite enfocar nuestra atención a experimentar la libertad verdadera que viene por el amor perfecto que echa fuera todo temor al castigo y la condenación. En otras palabras, pasamos de vivir enfocados en nuestro pecado y la culpa para vivir contemplando la gracia y el perdón de Jesucristo. Y esto sugiere un proceso de transformación interna. La libertad recibida no es estática, sino un proceso continuo de cambio. A medida que contemplamos, el Espíritu nos va liberando y transformando. Hay ataduras, hay emociones, hay cosas que no se nos van a ir a menos que no dirijamos nuestra atención a Jesús y a la verdad del Evangelio. También tiene un aspecto emocional. Libera las emociones destructivas como el miedo, la ansiedad y la culpa, porque fomenta al enfocarnos a Jesús. Nos estamos enfocando en cosas positivas como el amor, la paz y el gozo. Y tiene también implicaciones en nuestra voluntad, porque nos lleva a alinearnos con la voluntad de Dios y nos capacita para tomar decisiones basadas en amor, sabiduría, pero en libertad. Presta atención al siguiente pensamiento. En el ruido del mundo, la contemplación es el susurro de Dios que nos recuerda que somos libres y le pertenecemos a Él. Y todos nosotros necesitamos que nos recuerden eso una y otra vez. Eres libre, le perteneces a Dios. La herramienta número 3 es que contemplar es ver para reflejar a Cristo. Contemplar es ver con el objetivo de reflejar a Jesús. Verso 18, la primera parte. Así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Y lo primero que me llama la atención de ese verso 18 son las palabras todos nosotros. Porque sugiere que ver y reflejar a Jesús es algo a lo que todos ya tenemos acceso. Lo que significa que la contemplación en nuestra comunidad de fe debe ser una contemplación activa y no pasiva.
debe ser una intencional en la que todos participemos y no solamente algunas personas. Y quiero decirles este pensamiento con mucho amor, conectando el que debemos dejar de enfocarnos en las cosas externas y comenzar a enfocarnos en lo que estamos contemplando. Si lo que estoy reflejando no es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, entonces no estoy pasando tiempo contemplando a Jesús. Y quiero ser bien transparente con esto que voy a decir. En todas las iglesias vas a encontrar personas que no reflejan la gloria de Cristo. En todas las iglesias. Y esto podría ser por la temporada en la que se encuentran esas personas. Quizás se debe a que apenas están comenzando en su caminar con Jesús, o se encuentran en una temporada difícil de problemas y pruebas y se encuentran distraídos. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Si ya eso yo lo sé. Yo sé que en todas las iglesias vas a encontrar personas que quizás ese día o esa temporada no están reflejando la gloria de Cristo. Bueno, porque una de esas personas demasiado distraídas como para reflejar la gloria de Cristo en todo momento podría ser yo. Es más, en algún momento voy a ser yo. Se lo estoy garantizando. Sin embargo, estoy convencido que en una iglesia comprometida en contemplar a Jesús es el lugar más seguro para las personas que luchamos con prestarle demasiada atención a los problemas y las pruebas de este lado de la eternidad. La comunidad proporciona apoyo continuo durante las temporadas en las que nosotros, los miembros individuales, podemos estar o distraídos o desanimados. Anota el siguiente pensamiento, porque esto es una de las razones principales por las que no debemos dejar de congregarnos. Y es porque cuando nuestra propia luz de contemplación parpadea, la comunidad mantiene la llama encendida. Cuando nuestra propia luz de contemplación está parpadeando y perdiendo intensidad, es en la comunidad de fe donde encontramos cómo mantener encendida nuestra llama. Y por último, la herramienta número 4. Contemplar es ser transformados a la imagen de Cristo. La segunda parte del verso 18 dice: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida en que somos transformados a su gloriosa imagen. Este último pensamiento nos deja ver que hay una naturaleza progresiva en la transformación. Lo que significa que no es un cambio instantáneo. No te ponen las manos encima, oran y ya te parece, ya has sido transformado a la imagen gloriosa de Cristo. Sino que es un proceso continuo. Y en cierta forma hay un papel activo y hay un papel pasivo del creyente en esta transformación. Es activo porque debemos esforzarnos intencionalmente para prestar atención y enfocarnos en Cristo. Pero es a la misma vez pasivo porque esa transformación es obra del Espíritu Santo. Sin embargo, quisiera hacerle la siguiente observación.
Y es que la contemplación no es un fin en sí mismo. Contemplar a Jesús no es el objetivo. Es un medio para la transformación del Espíritu Santo. El objetivo es reflejar a Cristo, es estar en su presencia, es ser formados como Él, es vivir como Jesús vivió. Lo que sugiere que va a haber un cambio interno antes que un cambio externo. Y ese cambio nos da discernimiento para actuar como Jesús actuaría en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras alegrías, en medio de nuestras tristezas. Pero solo al dirigir nuestra atención a la vida de Jesús y a su enseñanza es que lograremos ser aprendices que apuntamos a Jesús con todo lo que somos y todo lo que hacemos. El pensamiento de la cuarta herramienta es el siguiente. La contemplación es el puente entre conocer a Jesús y convertirse en Jesús para el mundo. La contemplación es el puente entre conocer a Jesús en su presencia, ser transformados a su imagen gloriosa y convertirnos a Jesús en Jesús para el mundo. Cuando somos intencionales en dirigir nuestra atención a Cristo y a sus enseñanzas, el Espíritu Santo va esculpiendo el carácter de Cristo en nuestra alma. De modo que ese tiempo que sacamos para enfocarnos en Jesús y en su palabra se convierte en el lugar donde el Espíritu Santo moldea la imagen de Cristo en lo más profundo de nuestro ser. Y quisiera cerrar el mensaje con la cita central. La cita que resume todo lo que hemos hablado. La contemplación es el lugar donde accedemos a la gloria de Cristo. Es el jardín donde el Espíritu nos libera. Y el taller donde somos tallados a su imagen para reflejar el mundo. La contemplación es el lugar donde accedemos a la gloria de Cristo. Es el jardín donde nos libera el Espíritu. Y el taller donde somos tallados a su imagen para reflejar al mundo quién es Jesús. Y esto lo hacemos tomando las riendas de nuestra atención para dirigirlas con determinación hacia la persona de Jesús y sus enseñanzas con el fin de ser transformados a la imagen de Cristo. Este es la centralidad de la contemplación de Jesús en la formación espiritual de cada uno de nosotros. Y para movernos hacia eso hay un próximo paso que he escrito 3 próximos pasos para eso. El primero es que algunos de nosotros necesitan decidirse por un cambio de dirección. Para algunos de nosotros, dar el próximo paso va a significar arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Jesús. ¿Y cómo yo sé que soy yo esa persona, pastor? Pues que el Espíritu Santo, a través de este mensaje, le ha puesto una convicción fuerte de pecado, una convicción fuerte de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Para otros de nosotros es eliminar y sustituir distracciones.
Porque debemos reconocer que hemos permitido que cosas terrenales ocupen el lugar que debería tener contemplar a Jesús y su enseñanza. ¿Y cómo yo sé que soy esa persona? El Espíritu Santo ha abierto tus ojos espirituales a la realidad de que has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, pero no logras vivir de manera eterna y abundante. No logras experimentar la libertad verdadera. Y para otro grupo de nosotros es un llamado firme, un llamado ineludible a que es tiempo de reflejar a Cristo para el mundo. Por último, para algunos de nosotros será aceptar el llamado de Dios a reflejar la gloria de Cristo al mundo. Comenzando con las personas que te rodean, en tu familia, en tu comunidad, en tu universidad, en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa. Y el Espíritu Santo ha puesto la pasión y la urgencia de servir para enseñar a otros a obedecer los mandamientos de Jesús y a servir su iglesia con letra mayúscula. Y mi oración es que ese tiempo de respuesta, ya sea que estás en una de esas 3 temporadas de tu vida, la puedas tener cantando esta canción del Salmo, en donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. El pensamiento que me viene a la mente es: ¿por qué es tan importante contestar qué estás contemplando? Porque la respuesta a qué estás contemplando va a determinar quién te está pastoreando. Y hay algunos de nosotros que hemos dicho con nuestra boca: Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero contemplamos la ansiedad todos los días de nuestra vida. Contemplamos el miedo y la desesperanza que viene por una condición física o por una enfermedad. Digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tengo todo lo que necesito en Él, pero me paso contemplando cómo va disminuyendo mi cuenta de banco. ¿Qué estás contemplando? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué es lo que haces antes de dormir? Eso determina quién es tu verdadero pastor. Y en este tiempo de contemplación, en este tiempo de respuesta, vamos a tener un momento de cantarle esa canción a Jesús y decirle: yo no quiero que tú me pastorees de labios. Yo quiero que me pastorees de corazón. Yo no quiero decir por decir que no hay nada que me falta y desear otras cosas menos que Jesús. Y en este momento puedes cantar esa canción como una oración, como tu respuesta a este llamado que hemos hecho. Y puedes hacerlo desde tu asiento. Puedes ir donde una persona y pedirle ayuda y pedirle oración porque quiere que te sirva de testigo de ese compromiso que estás haciendo. O puedes venir al altar. Quiero que experimentes la libertad del Espíritu que viene con enfocarnos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.